Imagínate que vas a orinar y en la orina ves que hay más espuma de lo normal. Al cabo de unas horas se repite y en los días siguientes te pasa lo mismo. Tu orina es más espumosa, mucho más de lo habitual. Esta es una pregunta frecuente sobre las causas de esta orina espumosa, si puede ser algo importante o si no lo es, y de hecho muchas veces es un motivo banal y no tiene importancia, pero en otras ocasiones puede ser una señal de alarma de que algo no funciona en tu cuerpo, puede ser en el riñón u otro problema de salud. Y esto es lo que voy a responder aquí. Hice un vídeo sobre el tema hace unos años y he revisado todas las cuestiones, comentarios, que eran unos 1400, 1500, y lo he utilizado para hacer este vídeo en el que responderé a todas estas dudas. ¿Qué diferencia hay entre espuma normal en la orina y espuma patológica? Es decir, que no es normal, que podría ser por una enfermedad. Pues la normal es cuando el chorro de orina es fuerte, aparece espuma, pero dura unos segundos, después desaparece y es una espuma que no se da con frecuencia. En cambio, cuando es una orina que se da siempre, con frecuencia y persiste mucho en el tiempo, es decir, que no desaparece, en este caso habrá que consultar al médico. Y la causa más frecuente suele ser proteinuria, es decir, exceso de proteínas en la orina, como después comentaré. ¿La grasa produce espuma en la orina? No, lo que produce espuma en la orina es el exceso de proteínas. Lo que pasa es que a veces lo que llaman síndrome nefrótico, que sería una situación grave en la que se elimina gran cantidad de proteínas en la orina, más de 3,5 gramos al día, se puede acompañar también de pérdida de grasa por la orina. Y a veces hay personas que piensan que esto puede ser la causa, pero no, la causa son las proteínas porque cambia la tensión superficial del agua y lo que ocurre es que se tiende a atrapar aire. Es lo mismo cuando bates una clara de huevo. ¿Cuáles son las causas menos preocupantes de espuma en la orina? Es decir, causas que podríamos decir que son fisiológicas o entran dentro de lo normal. Lo que ocurre aquí normalmente es que se forma esta espuma y desaparece rápidamente, a lo mejor en unos segundos, unos minutos, sin más importancia. Puede ser por un chorro de orina fuerte, es decir, porque hayas retenido la orina en la vejiga, después sale con fuerza y al chocar contra el inodoro atrapa aire y se forman estas burbujas. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando las olas del mar chocan contra la playa, contra las rocas, que se atrapa aire y se forma esta espuma, o incluso lo que se ve en una batidora o en una licuadora. Al cabo de un tiempo, poco tiempo, desaparecen estas burbujas o estas espuma. En segundo lugar, puede ser por contacto con sustancias químicas, que pueden ser desinfectantes o jabones o diferentes productos que se utilizan para la limpieza, que al contactar con el chorro de la orina, lo que ocurre es que hay una reacción química que hace que se forman estas burbujas que después desaparecen rápidamente. También puede ser por deshidratación. Y esto se soluciona bebiendo más agua y ver si esto se desaparece. Lo que ocurre es que cuando hay deshidratación, incluso aunque sea una deshidratación ligera, habrá más concentración en la orina de solutos o de sustancias y esto hace que se forme, al contactar con el agua, con más probabilidad esta espuma en la orina. Por supuesto, la deshidratación será más o menos preocupante según la intensidad que tenga esta. Y después también puede ser por consumo excesivo de proteínas. Esto se verá más rápido si son consumos exagerados de suplementos de proteínas en cualquiera de sus formas. Estos sobrecargan más rápido el riñón y entonces se forman más productos nitrogenados, se forma más urea, creatinina y lo que verás es más espuma en la orina de forma puntual. También se puede producir por un consumo excesivo, exagerado de carne, de pescado, de lácteos o de huevo, pero el efecto en este caso será más gradual. En estos casos, como he dicho, la espuma en la orina se disipa o desaparece más rápidamente y en el caso de la deshidratación, si bebes más o en el caso del exceso de proteínas, lo que haces es moderarte un poco, normalmente lo que ocurre es que desaparece. Si esto se acompaña de otros síntomas o persiste, por supuesto habrá que consultar. ¿Cuál es la enfermedad que causa espuma en la orina? La causa directa, en la mayor parte de los casos, es por proteinuria, es decir, por un exceso de eliminación de proteínas en la orina. Lo que ocurre es que el resto de causas de las que hablaremos, que pueden ser la diabetes, la hipertensión, el daño renal, acaban provocando
un aumento de proteínas en la orina, una proteinuria, que dará esta espuma en la orina, pero lo hacen actuando por diferentes mecanismos. ¿La proteinuria es la única causa de orina espumosa en casos de enfermedad? En la mayor parte de los casos sí, como he comentado antes, porque altera la tensión superficial del agua y esto facilita que se forme espuma que persiste en el tiempo. Pero también hay casos en los que puede haber una espuma en la orina sin proteinuria, aunque es menos frecuente. Después comento algunas de las causas. ¿Qué es la proteinuria y por qué se produce? La proteinuria es un exceso de proteínas en la orina. Los riñones funcionan como un filtro fino, que lo que hace es retener las sustancias que necesitamos y elimina los productos de desecho. Lo puedes imaginar como si fuera un colador que tiene unos agujeros muy pequeños. Al ser tan pequeños, las proteínas, que son moléculas grandes, no pueden pasar a través de este colador o de este filtro fino que es el riñón. Aunque sí que eliminamos una pequeña cantidad que va entre 80 y 150 miligramos de proteínas al día. ¿Qué ocurre? Que cuando se daña el riñón, se puede dañar este filtro, este colador con agujeros muy pequeños, se hacen más porosos y entonces empiezan a eliminarse más proteínas que aparecerán en la orina, provocando esta orina espumosa. ¿Por qué la proteinuria causa espuma en la orina? Por el mismo motivo que cuando bates una clara de huevo se forma espuma, porque atrapa el aire en el líquido. Resulta que la albúmina es la proteína que tenemos en la sangre y también en la orina cuando tenemos proteinuria. Entonces pasa lo mismo, que cambia la tensión superficial del agua y atrapa el aire y por eso se forma una espuma persistente. ¿Qué enfermedades causan orina espumosa por proteinuria? Son enfermedades con daño en el riñón, por eso se filtra mal y aparecen más proteínas en la orina con esta espuma. Esto es lo que llaman enfermedad renal crónica. El riñón no funciona bien, es insuficiente y uno de los síntomas que aparecen, uno de los signos, es esta aparición de orina espumosa por proteínas. Puede ser por un daño directo en el riñón, como por ejemplo una glomerulonefritis, que es una estructura que tiene el riñón, precisamente en la que se filtra y que se daña por algunas enfermedades específicas del riñón, y entonces aparece esta proteína en la orina y aparece esta espuma. También la nefropatía IgA y otras enfermedades que aparecen en el mismo riñón. Después hay enfermedades sistémicas, es decir, que afectan a todo el organismo y que al final también dañan al riñón. La primera es la nefropatía diabética, la diabetes, es decir, que la diabetes, el aumento de azúcar en la sangre, con el tiempo daña los vasos sanguíneos renales y acaba produciendo estos problemas con el filtrado renal y una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica. Sería la causa más frecuente en realidad. Después también la hipertensión, que el problema es que no da síntomas hasta que está haciendo daño de forma persistente y avanzada durante años, que también acaba dañando al riñón y a los vasos sanguíneos. Sería la nefropatía hipertensiva. Después tenemos enfermedades autoinmunes, que son enfermedades en las que las propias defensas atacan al propio organismo y entre las partes del organismo que pueden atacar está el riñón. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, nefritis intersticial autoinmune, el síndrome de Goodpasture, que también ataca al pulmón. En fin, hay una serie de enfermedades que pueden dar estos problemas. Después también enfermedades hematológicas, tipo cáncer de la sangre, como por ejemplo el mieloma múltiple o linfomas o leucemias, que al final también pueden dar daño en el riñón. ¿Puede haber espuma en la orina de forma temporal por una proteinuria que sea temporal, es decir, que dure un tiempo y después desaparezca? Pues sí, puede pasar, por ejemplo, con ejercicio físico intenso, que aquí, con este ejercicio físico, puede ser que se altere el filtrado del riñón y lo que pasa es que aparecen más proteínas y espuma en la orina. Esto puede pasar con personas que hacen deportes de alta intensidad, en maratones, es decir, ejercicios muy intensos durante tiempo, pero lo que ocurre es que se recuperan con reposo y bebiendo agua, es decir, con hidratación. También está el caso de la fiebre o fiebres elevadas, infecciones que son importantes, que también pueden alterar el filtrado del riñón y aumentar las proteínas en orina y que haya espuma en esta orina. Pero cuando se recuperan, esto vuelve a la normalidad.
También en situaciones de estrés emocional severo, intenso, con ansiedades también importantes, con traumas emocionales, por el aumento de catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina y también de cortisol de forma permanente puede producir alteraciones, también afectar al filtrado del riñón y acabar apareciendo espuma en la orina. Es raro, pero puede ser. También en situaciones de deshidratación severa, que ya hemos dicho que se concentraba más la orina y entonces podía aparecer situaciones de espuma en la orina y se recupera si esta persona bebe agua y vuelve a hidratarse. También la hipotensión postural, lo que llaman proteinuria postural, porque hay personas que si están mucho tiempo de pie empiezan a filtrar menos, a filtrar peor y aparecen proteínas en la orina y orina espumosa, aparte de que tienen inestabilidad porque les baja la presión arterial. Y cuando se ponen en posición horizontal y cuando se acuestan, lo que ocurre es que mejora y se vuelve a la normalidad. También por un consumo excesivo de proteínas que hemos comentado antes, que también puede provocar espuma en la orina por exceso de eliminación de productos nitrogenados. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden causar espuma en la orina sin proteinuria? Hay algunas situaciones en las que puede haber una espuma en la orina, pero que no haya un aumento importante de la cantidad de proteínas en esta orina. Es más raro, pero puede ser. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, las infecciones de orina. Las infecciones del tracto urinario a veces pueden dar cambios en el color de la orina, que esta orina huela diferente, que aumente la espuma que hay en esta, además que haya molestias al orinar con más frecuencia de lo normal, sensación de urgencia de orinar y que, en cambio, ya digo que no haya proteínas en la orina. Puede ser por estenosis uretral, es decir, que sea más estrecho de lo normal la parte final del conducto urinario por cirugía, que quede algún tipo de cicatriz o por infecciones de repetición o alguna inflamación por otro motivo, y esto hará que la orina salga con más presión, un chorro más fino, y esto puede hacer que aumente la espuma. También la vejiga hiperactiva, en la que hay contracciones involuntarias, a veces con más fuerza, excesivas, y que esto dé también más espuma. También los reflujos vésico-ureterales, que quiere decir que la orina que hay en la vejiga en parte pasa hacia el uréter, es decir, hacia atrás, y esto hace que haya cambios en esta orina y pueda haber más espuma. También la vejiga neurógena, en la que por lesiones en la médula espinal, por esclerosis múltiple, por diabetes avanzada que llegue a afectar a los nervios a este nivel, pues también haya problemas de coordinación en esta vejiga y aumente la espuma en la orina. También los problemas en el hígado, en los que haya una cirrosis o que haya una colestasis, una obstrucción, y entonces te pones amarillo, lo que llaman ictericia, la orina se vuelve más oscura, incluso muy oscura, y puede ser también más espumosa. Y después también puede ser que por fármacos también cambien las características de la orina y haya más espuma en esta. Una situación especial es lo que llaman neumaturia, que quiere decir burbujas de gas en la orina. Esto no sería la espuma típica de la que estamos hablando y se produce por otros mecanismos que serían fístulas, por ejemplo, entre el intestino y la vejiga o incluso en mujeres entre la vagina y la vejiga. Entonces esta comunicación hace que hayan infecciones de repetición, haya gas en esta orina, a veces que puede ser muy maloliente, a veces si es una comunicación con el intestino que haya fecaluria, y esto se puede ver en el caso de la comunicación entre el intestino y la vejiga porque haya divertículos que van estableciendo esta conexión. Los divertículos serían bolsas que se forman dentro del intestino, es la diverticulosis, a veces puede ser por enfermedad de Crohn, también que puede haber fístulas. Es decir, que hay diferentes problemas que pueden dar estas fístulas, pero no darían tanto una espuma en la orina, sino más bien burbujas en la orina, esto que llaman neumaturia. ¿Los medicamentos como antiinflamatorios o antibióticos pueden hacer que la orina sea más espumosa? Los medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno y similares, o también algunos antibióticos, si se toman de forma constante, podrían hacer que se eliminen proteínas por la orina y que la orina sea más espumosa. Si tomas este tipo de medicamentos de forma constante y la orina empieza a ser cada vez más espumosa, esto tendrás que consultarlo. ¿Los cálculos renales pueden causar orina espumosa? No directamente, pero sí que pueden ir
provocando daño en el riñón, pueden hacer que haya pérdidas de sangre, lo que llaman hematuria, puede ir alterando la composición de la orina y esto hacer que haya más predisposición a hacer orina con espuma en algunos casos, pero directamente no lo causa. ¿Qué hacer si tienes espuma en la orina? Si esta espuma en la orina es persistente, en tu casa te pasa, vas a trabajar y en tu puesto de trabajo, cuando vas a la O también te pasa, y así en días sucesivos, sobre todo si tienes otros síntomas que puedan ser preocupantes, habrá que consultar. Te pueden hacer una tira rápida de orina en la que rápidamente se puede ver si hay proteínas, glucosa y otros parámetros que queramos valorar y así tienes una idea inicial, o se puede pedir un análisis de orina simple con un cultivo para valorarlo en una mayor profundidad. Después también se pueden pedir analíticas generales con hemograma, pedir la glucosa, pedir cómo está el riñón con la creatinina y las pruebas complementarias que se consideren necesarias. Si realmente se sospecha que hay por el resultado un problema renal, habrá que valorar si hay que hacer una ecografía renal o de todo el sistema urinario o si hay que hacer al final incluso una biopsia u otras pruebas complementarias. A veces también lo que se pide es una orina de 24 horas. Cuando has visto que en el análisis normal hay proteínas, la orina en 24 horas nos dará una imagen más precisa de la cantidad de proteínas que hay en esta orina. Si la espuma desaparece rápido, ¿significa que no es proteinuria? No necesariamente. Es una buena señal, pero podría ser que sea una proteinuria leve, temporal o intermitente y que da menos espuma o esta desaparece más rápido, pero sí que haya una proteinuria. Y la única manera de saberlo es con un análisis de orina. Si el análisis de orina sale negativo en proteínas y sigo con espuma en la orina, ¿qué significa? Si te sale negativo, quiere decir que será otra causa, que puede ser porque el chorro de la orina sea muy fuerte o por contacto con sustancias químicas del inodoro, o puede ser incluso que pudieras tener alguna pequeña deshidratación y que bebiendo un poco de agua se solucione, pero si todo sale negativo en el análisis de orina, en proteínas y el resto de resultados, y además no tienes ningún síntoma adicional, es decir, que estás normal, no hay motivos para preocuparse. ¿Por qué los análisis de orina pueden variar de resultado de un día para otro? Esto puede ser por varios factores, como por ejemplo la hidratación, es decir, la cantidad de agua que hayas bebido previamente. Si has bebido más, estarás con más hidratación y la orina saldrá más diluida. También depende si has hecho un ejercicio físico intenso, porque a veces puede haber tras el ejercicio algo más de proteinuria. También dependerá del momento del día. Por ejemplo, por la mañana suele estar la orina más concentrada. Es decir, que si hay dudas en este sentido, por eso se pide una orina de 24 horas que nos dará una idea más precisa de cuál es la situación de las proteínas en la orina y otros factores. ¿Cuál es la cantidad normal de proteínas en la orina de 24 horas? Una prueba que se pide, como he dicho, es la orina de 24 horas. Es la que te dan un bote. Lo que haces es desechar la primera orina de la mañana, orinas en el bote durante todo el día y al día siguiente la primera orina de la mañana también la haces en el bote y esto es lo que te entregarás. Aquí valoran, entre otras cosas, el volumen de esta orina, las proteínas que hay y otras cuestiones que pueden haber pedido, pero en cuanto a proteínas de 24 horas, lo que se considera normal es de 150 miligramos al día o menos. Si es entre 150 o 500 miligramos al día, sería una proteinuria leve, que a veces es transitoria, es los casos anteriores en los que hemos dicho que a veces podía aparecer algo de espuma con proteínas, pero que luego desaparece, habrá que valorarlo. Después tenemos la proteinuria moderada, que son entre 500 y 3.500 miligramos al día de proteínas en orina, en el que ya empiezan a haber lesiones importantes en el riñón. Después la proteinuria de síndrome nefrótico con más de 3.500 miligramos al día de proteínas en orina, en el que el daño es más significativo, es más importante, hay una eliminación importante de proteínas en orina, hay también una disminución de las proteínas en sangre, lo que llaman hipoalbuminemia, también hay niveles altos de colesterol y de triglicéridos, hay edemas, es decir, hinchazón, y hay una predisposición o un riesgo a desarrollar coágulos en la sangre. Y por último tenemos la proteinuria masiva, que serían más de 10.000 miligramos o 10 gramos de proteínas por orina al día, que ya sería en situaciones
más graves y con mayor lesión renal. ¿Es necesario hacer una biopsia para estudiar la proteinuria? Lo que se suele hacer es una ecografía renal para ver cómo está el tamaño del riñón, cómo está su forma, su estructura, si hay quistes, si no hay quistes, y así se hace un diagnóstico. Si no se llega a un diagnóstico y la situación es importante, a veces hay que hacer una biopsia que consiste en sacar un trocito del riñón y mirarlo al microscopio. Es como si hicieras un zoom para ver con más precisión cuál es el problema. ¿Esto cuándo se hace? O sea, en algún tipo de enfermedad renal específica, en glomerulonefritis o en algunas enfermedades autoinmunes que hemos comentado antes. También cuando el riñón elimina mucha más cantidad de orina de lo normal, que es una proteinuria severa, y también en casos en los que el riñón se está deteriorando muy rápidamente, que la creatinina empieza a aumentar mucho y entonces hay que investigar y profundizar en cuáles son las causas para poner un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento de la orina espumosa? Dependerá de las causas, como es lógico, y también de si tienes proteinuria o no tienes proteinurias. Es repasar las causas que hemos comentado y ver el tratamiento específico. Si tienes alguna enfermedad como la diabetes o la hipertensión o alguna enfermedad autoinmune, una enfermedad hematológica, es decir, de la sangre o cualquier otro problema que pueda dañar el riñón, habrá que controlarlo de forma estricta y hacer los controles necesarios. Después habrá que cuidar el riñón en cuanto a alimentación, el estar bien hidratados, el no consumir un exceso de sal, ir con mucho cuidado con los ultraprocesados, porque muchas veces les meten más sal de lo normal, ir con cuidado con el exceso de proteínas, hacer una dieta rica en vitaminas, en fibra, en minerales, como por ejemplo frutas, verduras, cereales integrales. Y, como digo, estar bien hidratados y lo normal es que si tienes realmente un problema renal, habrá que consultar con el nefrólogo, habrá que consultar con el nutricionista o con el médico de referencia para que te pauten la dieta o la alimentación correspondiente a tu problema. ¿Orinar de pie o sentados influye en el aspecto de la espuma en la orina? Sí, si orinas de pie, lo que ocurre es que el impacto del chorro será más fuerte y se produce mayor cantidad de espuma. Si esta desaparece rápidamente, no tiene importancia y es un efecto físico. Una causa de espuma en la orina sin proteinuria, sin proteínas en esta orina, puede ser las infecciones urinarias. Por eso te dejo aquí este vídeo en el que profundizo sobre las infecciones urinarias, que son las causas, tratamiento y prevención. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.